La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Le doy la bienvenida a la conversación con el Diario Agrícola. Hoy día tenemos a una tremenda invitada. Tengo el honor de estar aquí con Vivian Budinich, gerente corporativo de marketing y sostenibilidad de las empresas Jansa. Así que muy agradecido y te doy la bienvenida, Vivian. Muchas gracias, Cristian, a ti y al diario en el fondo también por la invitación. De todas maneras. Vivian, quiero partir. Originalmente tenía la idea de partir hablando un poco de agricultura, pero según lo que estuvimos conversando antes de esta conversación, antes de grabar, me gustaría preguntarte que me des tu definición o de cómo ves la palabra sostenibilidad. ¿Qué es para ti la sostenibilidad? Si me puedes contar un poco de eso. Sí, bueno, la sostenibilidad es, yo creo que el futuro y el presente, obviamente es mucho más que eso, pero la definición más conocida desde el punto de vista del reporte Brundtland es obviamente cómo yo me hago cargo de que los recursos que estoy ocupando hoy a nivel mundial, desde el punto de vista de recursos naturales, no afecte a las generaciones posteriores y que tú puedas realmente tener las mismas oportunidades, las generaciones actuales, que las que van a tener en el futuro. Lo expliqué de una manera un poco más, a lo mejor no tan precisa, no tan precisa, pero para mí es en el fondo hacerse cargo de eso, de que estamos en una tierra, en un mundo que es limitado de recursos y que obviamente hay muchos límites planetarios que se han pasado la barrera de lo que significa por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero, del tema del tema del uso de la tierra en sí. O sea, hay un montón de límites que si tú lo buscas como límites planetarios se pueden encontrar, pero más allá de eso tiene que ver también cómo las empresas también se proyectan que van a estar, por ejemplo, Jansa, que tiene 72 años, como tú te proyectas que vas a estar 72 años más. Y si lo llevamos a las personas, que no estábamos preparados para ver este específico, pero para el tema particular, claro. Si lo llevamos a las personas es lo mismo. Estábamos hablando hace unos minutos del tema de salud en el fondo y tiene que ver con cómo tú te estás cuidando, cómo tú estás nutriendo, llevar una dieta en el fondo balanceada. Entonces es lo mismo. Yo creo que la sostenibilidad es tomar conciencia del presente y lo que tú estás ocupando, pero también proyectando las empresas, pero también uno como persona hacia el futuro. Yo lo definiría así. Perfecto. Me queda muy claro y me hace como mucho sentido con la línea en la que va el mundo en este minuto, porque al final, si no tenemos empresas sostenibles, no vamos a poder seguir con este crecimiento que hasta ahora ya se había dado de una manera, pero siento que los modelos tienen que ir cambiando de alguna forma para poder seguir adelante. Tal cual. O sea, yo creo que si incluso pensamos en el momento que estamos como país, y hablando un poco del tema político, acaban de hacer las votaciones, se habla de retomar el crecimiento. Perfecto, retomamos el crecimiento. Pero lo que nosotros también, y lo digo ya a nivel personal, porque hablo de la empresa, pero yo también, como mi apreciación personal tiene que ser un crecimiento sostenible. Y eso tiene que ver con lo que hablamos antes, porque tú no puedes en el fondo producir, por ejemplo, dejar una tierra que queda inservible y después qué va a pasar con esa tierra. Y eso es lo que hoy en día hay muchísima más conciencia de, por ejemplo, de tener una agricultura regenerativa, que también bueno, tú como agrónomo lo debes conocer súper bien el término, y que tiene que ver con tener un suelo vivo, tener un suelo en el fondo que no es un suelo que finalmente lo estresaste y que quedó como este suelo así que se ve como seco, sino que tiene gusanitos, yo no soy especialista, pero me he metido mucho en el tema,
Y he visto obviamente cómo los mismos especialistas, los profesores, he estado en charlas, cursos, hablan de la importancia de mantener ese suelo vivo y que es el suelo que finalmente nos va a permitir a todos seguir viviendo. Entonces, esa conciencia es la que yo creo que en un minuto de sobre crecimiento, pero sobre consumo también y todo, nos puso como en este jaque, por decirlo así, en el que estamos viendo. Entonces, eso también es algo que me parece súper relevante para lo que estamos hablando. Absolutamente. O sea, al final si constantemente generamos, hablando del suelo, suelos inertes, en algún minuto nos vamos a quedar sin suelo. Tal cual. Y con eso nos alimentamos y con eso se alimenta toda la población. Y entonces es un tema finalmente que debiera volver a ser virtuoso más que vicioso, y yo creo que no solamente las personas, las empresas también nos hemos ya conscientes de esto hace mucho tiempo y tomando acciones, porque obviamente todas estas cosas también requieren recursos, conciencia, porque obviamente las empresas se crean, cuando uno habla de lo que es un Milton Friedman, se habla de la maximización de las utilidades, ¿ya? Claro. Ahí me sale la beta económica, pero recientemente cuando se habla de un cambio que hubo de la forma en que tú vas a maximizar, hoy en día estás tomando en consideración todos los stakeholders, todos los públicos de interés. Y eso habla de también entender que hay que tener un beneficio y hacerte cargo de todos esos públicos al final. Tal cual. Y uniéndolo un poco con el tema que tocaste antes, que con respecto a las elecciones, uniéndolo al tema político, necesitamos que nuestros líderes tomen decisiones a largo plazo, que eso es lo que no se hace y que nuestros líderes en este minuto, más allá de decir, oye, ¿qué va a pasar en los próximos 20 años?, buscan cómo voy a lograr que voten por mí en la próxima elección. Entonces, sí, es increíble lo que tú estás diciendo, porque eso pasa, yo creo que a todo nivel. O sea, yo también llevo hartos años en términos generales trabajando y uno puede cuestionar eso, no hablando de una empresa particular, pero se da mucho que a veces está la lógica del objetivo del corto plazo versus el largo plazo. Y si uno fuera, como comillas, como súper generoso, tienes que pensar en el largo plazo. Y yo creo que eso es algo que me gusta mucho de mi trabajo, porque tengo que hacerme cargo el corto plazo, pero pensar en el largo plazo. Y eso es sostenible, también pensar en el largo plazo, y es qué decisiones estás tomando hoy, no solamente con respecto a lo que hablábamos antes, de la educación nutricional, por ejemplo. Nosotros como Llanza, que históricamente vendimos azúcar más allá, que hoy en día nos hemos diversificado, crecido y que tenemos otros temas como pasta y pulpa de tomate y otras con nutrición animal, ¿no?, etcétera, tú te tienes que hacer cargo de promover esa dieta balanceada al tener, por ejemplo, vender azúcar. Y lo mismo pasa con otras empresas que en el fondo tienen que ser también responsables y educar a la población con respecto a informar también, para que cada uno pueda tomar sus mejores decisiones al final. Exactamente. Me metí directo en el tema de sostenibilidad, que dale, se nota me encanta, que tú eres experta en eso. Me fascina. Pero igual me gustaría volver un poco atrás a saber un poquito más de ti. Me encantaría entender cómo llegaste a ser la persona que eres hoy. Tú me contabas que eres comercial de la Católica. Sí. ¿Cómo más o menos partió tu carrera y cómo llegaste a Llanza finalmente? ¿Cuál fue tu camino, sí, el camino que seguiste? A ver, mi camino fue, vamos a ir más atrás, ¿no? Voy a ir a la época hacia el colegio. Me gustaba mucho, quería estudiar psicología o comercial. Esas fueron mis dos. Terminé obviamente estudiando comercial en la Católica, una súper buena escuela. Básicamente yo creo que por la amplitud de campo que te permite comercial. Yo partí mi carrera trabajando en lo que es marketing. Me gusta mucho porque unía también todo el tema de la... ¿cómo se llama? Todo el entender el comportamiento de las personas, porque el marketing obviamente tú tienes que entender el consumo, entender las tendencias, entender un montón de cosas. Y se relaciona directo con tus ganas de estudiar psicología también. Sí, pues ahí es como sí, me encanta. Y de hecho una vez, hace mucho tiempo, yo trabajaba en una empresa automotriz, me entrevistaron y ponían como mujeres sobre 4 ruedas. Esto fue hace muchos años atrás. Y claro, yo creo que tiene que ver con las ganas de ir trabajando en esa parte, marketing, estrategia, y empecé a trabajar en distintos rubros, ¿ya? En automotriz, en ingeniería, en seguro, y he tenido la oportunidad de ir aprendiendo de cada uno de esos rubros.
Y siempre fui bien curiosa, hice un MBA después ahí en uno de los trabajos, después hice un magíster en humanidades, que es un tema para mí, o sea, siempre fue mi lado B, yo decía. Estudié historia, filosofía, que en un tiempo quise salirme para estudiar filosofía, era una cuestión muy loca porque había que pagarse el cuento, entonces era como que igual necesitaba, bueno, tomé el magíster en humanidades, quería sacar la tesis en filosofía, dije, no, nunca he hecho una tesis en filosofía, demasiado cabezón, por decirlo de una forma, y dije, no, bueno, lo terminé haciendo en historia, la verdad que fue súper lindo. Claro. Y en los últimos años, yo te diría que también tomé un diplomado en psicología, me gusta harto estudiar, la verdad que he estudiado harto, y ahora recientemente, ya cuando me empecé a meter más en la sostenibilidad, hace como unos 7, 8 años, tuve ahora la oportunidad de entrar acá a Llanza, se dio la oportunidad, siempre he tenido la suerte que me han llamado de distintos lugares, me llamaron de acá, querían formar esta área, querían hacer una estrategia, no solamente lo de marketing corporativo de la marca, sino que de sostenibilidad, entonces me tocó partir como desde cero viendo un tema bien específico que es la materialidad que tiene que ver donde la industria donde tú estás, que es algo muy específico de la sostenibilidad, que tiene que ver con, si tú estás en la industria aérea, los temas materiales, te voy a poner un paralelo para que se entienda, una analogía, es la seguridad de los vuelos, o sea, nadie te puede decir, no, mira, yo ando en una línea aérea que es segura, es como, es el DES, es la licencia para operar. Es el ¿ya? mínimo, claro. Exacto. Y lo otro que ellos ven hoy en día, si tú pensás en la sostenibilidad, son las emisiones de gas de efecto invernadero, porque obviamente es tremendo todo lo que significa mover los aviones de allá para acá. Y si tú lo traes a lo que es nuestro, por eso que me gustó mucho, porque tú ves la parte de la materialidad en donde está, y nosotros que estamos en el agro, es cuál es el cuidado de los recursos naturales, en qué territorio estás, en la agroindustria también. Entonces tú te tienes que hacer cargo, y ahí el tema, como la licencia para operar, sería como el tener, por supuesto, que el tema básico de permisos, de producir sin olores, por ejemplo, cosas así que son como el DES, de que nadie puede decir, oye, produzco de esa manera. Es como, bueno, evidente, o sea, tú tienes que cumplir con eso. Claro, el no impacto a las comunidades. Por supuesto, o sea, como cercanas. Que eso el que no piensa, el que no entiende que eso es el DES no está hablando como de sostenibilidad al final. Tal cual. Y lo que nosotros hicimos como la estrategia fue hacernos cargo de los temas que nos iban a permitir diferenciar y proyectarnos a largo plazo. Y ahí está la educación nutricional y salud, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo agrícola y las comunidades cercanas, y finalmente la gestión de la innovación, que tiene que ver con esta reinvención y diversificación de la empresa. Entonces, llego a Llanza porque se me iba a dar la oportunidad de generar toda esa área, lo encontré súper atractivo. Y como te comentaba, ya ahora hace un año atrás, estuve un año entero estudiando en el MIT un curso de Chief Sustainability Officer, entonces pude aprender con los mejores profesores, entonces realmente fue un lujo, un tema apasionante, y así llegué acá, así llegué donde estoy. Buenísimo. ¿Y este curso en el MIT lo hiciste estando en Llanza? ¿Tú cuánto tiempo llevas en Llanza? Llevo 6 años y medio. Y esta fue una oportunidad, en el fondo, que también me dio la empresa. Mi jefe, obviamente, que lo apoyó esa decisión, que encontraba que era la forma en que yo también iba a hacer mucho mejor mi trabajo, porque finalmente yo soy comercial, he ido aprendiendo, pero muchas veces estos trabajos, lo difícil es que la sostenibilidad es indivisible de lo que es medioambiental y social. Entonces, a mí lo que me faltaba era como el mayor conocimiento medioambiental, que obviamente... pero obviamente tengo un equipo abajo que es súper especialista en eso, claro. Pero de todas maneras tienes que tener en el fondo la base de esa parte. Perfecto. Y en esa misma línea, este trabajo que tiene que ver con más la parte sostenibilidad y marketing de Llanza, me imagino que igual te has involucrado con la parte más agrícola o entendido, sí. Sobre todo que venías de otras industrias, claro. Como entender cómo funciona. No sé si me puedes contar un poquito cómo funciona Llanza en la parte ya más... Mira, lo hablábamos hace un ratito, y a mí algo que me encantó fue porque tú, al trabajar acá en Llanza, más allá de que una empresa súper querida, yo por lo menos me enamoré del ámbito, o sea, como el ámbito de la agroindustria, los alimentos, es un sector súper bonito, porque es algo donde tú estás en el día a día de las personas. Alguien puede decir, bueno, la tecnología también, donde estaba antes, en otros temas, pero es como, yo siempre digo, es un sector súper noble. Las personas que trabajan, los colaboradores, el mismo agro, el cómo tú estás produciendo, que era lo que veíamos antes de manera
de un consumo responsable, ¿ya? Y lo que te diría que también me di cuenta estando, no solamente de la parte de la innovación y desarrollo que se ha ido haciendo desde la empresa, que sé yo, poniendo ejemplos específicos, no sé, pues tú miras, bueno, tú como agrónomo lo vas a entender mucho mejor que yo, pero tú tienes una selección de la semilla, de cómo está la planta, cuál es el ambiente, que si se incluye tecnología y las imágenes satelitales que tú puedes mirar de las cosas, que es súper bonito ver también cómo se ha ido incluyendo lo que es innovación y tecnología en los cultivos. Exacto. Pero por otro lado también tiene que ver, y meto ahí la parte de la sostenibilidad, el consumo responsable. Entonces, hace como, yo diría que 2 años atrás, estando en una reunión con un cliente, que vamos en el fondo con las áreas de negocio y vamos nosotros como sostenibilidad, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Ustedes tienen X certificación, que ahí te voy a... No la tenemos, oye, sería súper importante. Y ahí, por ejemplo, hablando de la parte de sostenibilidad, nosotros sacamos esa certificación que es la Farm Sustainability Assessment, que es en el fondo medición de todos tus estándares sostenibles en la parte de la agrícola, o sea, claro, los campos. Y que ese es un estándar que ustedes es un están estándar poniendo, internacional, es un estándar internacional. pero que no es obligatorio, sino que ustedes no es obligatorio, es voluntario, claro, es voluntario. Es que si no, ahí entramos en lo que yo siempre digo, que está entre el compliance, que es el cumplir, o la normativa. Y el Farm Sustainability Assessment fue una certificación internacional reconocida que nosotros sacamos, porque eso nos iba a permitir diferenciarnos y entregar los temas que nosotros estábamos entregando, los productos que estaban con la certificación de que se cumplía con todos estos estándares en el campo. Entonces, ¿por qué es algo como súper atractivo? Porque ahí se une lo de que la sostenibilidad no puede ser un tema de buenismo, tiene que ser un tema, tiene que ser una estrategia que genera valor y que está netamente metida y, como dicen los gringos, está como embebida en el negocio. O sea, hay un tema súper que están muy ligados lo que es la estrategia de negocio y que te permite a ti además diferenciarte. Porque si tú tienes todas estas certificaciones y todos estos temas que muestran que tú estás haciendo las cosas bien, después la preferencia de parte de los clientes es relativamente natural. Entonces, sé que lo estoy contando de una manera muy simplificada y suena como muy fácil, porque obviamente significa ir, hacer todas las mediciones, estar en el campo, ver tal cosa, que no está exento de desafío, pero es súper, súper importante entender de que, tal como dijiste al principio, hacia allá va el mundo, yo estoy convencida de eso, y que por otro lado te permite tener la preferencia, en ese caso de los clientes, y a futuro también de los consumidores, porque tú lo ves a nivel internacional. La gente está, si tú tienes una marca que es responsable versus una que no es, vas a preferir la que es más responsable. Sí, es una cuestión evidente al final. Bueno, dejando el precio obviamente más o menos relativamente parecido, ¿no? Si uno te cobra el doble, ahí entran otros factores de por medio, otras variables. Totalmente, totalmente. Seguimos conversando con Vivian Budinich, gerente corporativo de marketing y sostenibilidad de empresas Jansa. Vivian, justo con lo que estábamos conversando recién, me interesa saber un poco más por el lado de entender cómo viste el funcionamiento de la empresa desde tu rol, en el sentido de que, lo que me estabas diciendo recién, si en el futuro no somos de esta forma, si no somos sostenibles, al final, más que no nos van a preferir, vamos a dejar de funcionar. Y sobre todo en un negocio que quizás desde la parte del público se ve un poquito más o estuvo en la palestra mucho tiempo por el tema del azúcar, porque todo el mundo conoce a Jansa y que lo conversábamos antes del capítulo. Básicamente Jansa está en el ADN de los chilenos y se le tiene mucho cariño, sí, pero a la vez este producto que se ha demonizado tanto y ¿cómo lo hacemos o cómo lo haces de ahí en adelante? Sí, bueno, nosotros lo que hicimos fue hacernos cargo en la empresa donde estás siempre te tienes que hacer cargo de lo que vendes. Hablábamos antes del tema de los bancos, que obviamente ellos han partido entendiendo de que están en el mundo del préstamo, se hacen cargo de la educación financiera, por ejemplo, que eso es ser como responsable, que tú no incitas a alguien. Y esto es lo mismo, o sea, nosotros promovemos una dieta balanceada, que lo habíamos hablado antes, y que a lo mejor incluso te lo enseñan en distintas partes, en los colegios, que uno tiene que consumir un cuarto de carbohidrato, un cuarto de proteína, ojalá el resto de verdura. Y desde esa perspectiva es súper importante entender lo que uno vende, y nosotros nos metimos, llegando en el fondo, nos metimos a trabajar con la Escuela de Nutrición de la Universidad del Desarrollo. Qué bueno.
con nutricionistas y todo para entender súper bien. Y tuvimos clases para entender muy bien lo que era el azúcar, que es obviamente digamos que un carbohidrato y que obviamente te da energía, pero que tiene que ser también usado, o sea, no usado, pero incorporado dentro de esta dieta balanceada que estamos hablando. Entonces, es súper importante poder hacer, no un relato, pero entender bien lo que tú estás vendiendo y ver también las comunicaciones que tú estás haciendo. Por ejemplo, cuando yo llegué el azúcar, nosotros mostramos, lo que hicimos fue transparentar. Perfecto. Que no sé si tú sabes cuántas, por ejemplo, calorías tiene una cucharada de azúcar. No tengo idea. Ya, yo tampoco tenía idea. No. Tirémosle algún número. Unos 150, Ya, 200. 20 calorías tiene una cucharada de cucharada. azúcar. No Ya, tenía idea. si tú miras hoy en día un envase de llanza, pusimos adelante porque la gente obviamente no sabe y tú dices, no, pero es que ya. O sea, si tú le echas una cucharada de azúcar al café o al té, no va a ser un cambio sustancial. El problema es todas las otras cosas que en el fondo tú estás consumiendo adicionales que no estás pensando. Entonces lo que hicimos fue transparentar en el fondo los envases, mostrar que viene en el fondo de dónde, si viene la remolacha o en el caso de nuestro azúcar rubia que viene de caña. Entonces mostrar de dónde viene, porque también existían muchas como mitos, te diría. Mitos con respecto a, tú me dijiste 150 calorías, eso y más, mitos de que obviamente... Y como sensaciones nomás que claro, no están comprobadas en ningún lado. Entonces mitos claro. como de que le metes químico, que no es así, porque es un proceso en el fondo que lo que se hace es que se procesa, se refina, entonces, pero no es que tú le estás metiendo un químico. Entonces existen muchos mitos y yo creo que eso tiene que ver con la sociedad que estamos hoy, que busca transparencia, que tiene la información acá en el celular a la mano. Entonces tú tienes que realmente... mejor darle la información a tus consumidores, porque si no igual la va a encontrar, si es que entonces yo creo que es muy bueno tener una conversación proactiva y mostrar, obviamente desde los mitos y realidades, las cosas de lo que son. Y por otro lado nosotros igual nos hemos diversificado, o sea, hoy en día sigue siendo el 50% el azúcar, nuestro negocio, pero hoy en día es mucho más que eso, que también lo conversábamos de otros ámbitos. Nosotros tenemos 3 divisiones, que es la agrícola, ingredientes y retail o consumo masivo o alimentos. Y ahí también hemos lanzado nuevas marcas que van muy en la línea de lo que busca hoy en día el consumidor, que es alimentos de origen natural, legumbres, que son como mucho más nutritivos, sin aditivos, sin colorantes. Y por otro lado, que sean fáciles de preparar, porque también tiene que ver con la lógica de hoy, de las tendencias, y ahí entra lo que mi otro ámbito, mi otro amor, por decirlo, el marketing, de entender lo que la gente busca y lo que te simplifica hoy en día la vida. Perfecto. Voy a saludar a quien apoya a que este programa pueda funcionar. ¿Estás pensando en vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Grower Chile encontrarás un verdadero socio, transparente, confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22639-0331 o bien contáctanos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Volvemos al segundo bloque de la entrevista con Vivian Budinich, gerente corporativo de marketing y sostenibilidad de empresas Llanza. Vivian, quería retomar un poco el tema con el que cerramos el anterior bloque. Me gustaría entender cómo se compone el negocio de Llanza, en términos muy generales, nada específico, como para... porque la mayoría de la gente ve, como decíamos delante, la punta del iceberg, exacto. el azúcar, Sí. lo que uno consume en el supermercado. Sí. Pero ¿dónde más tienen negocio y cómo funciona esos porcentajes ahí? Nosotros tenemos 3 divisiones de negocio, la parte de alimentos, consumo masivo, retail,
que es como decíamos la punta del iceberg porque es lo más visible, es lo que tú ves en el supermercado, lo que el consumidor, el ciudadano, comillas, ve cuando va a comprar, que está Llanza Agro, Llanza 0K, la parte de los endulzantes en el fondo también, y con muchos productos ahí, como te decía, que hemos ido lanzando, arroz, legumbres, platos preparados, platos listos, sopas, y, bueno, etcétera, etcétera, todo anclado a la parte del origen natural, la tierra, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la parte de ingredientes, que es algo mucho más desconocido, donde hay ingredientes en el fondo que es azúcar, obviamente, que se vende al mercado B2B, pero también, qué sé yo, melaza y coseta, que son coproductos de lo que es la remolacha, pero por otro lado hay un negocio bien importante para nosotros, que la compañía es dueña de Patagonia Fresh, que es una empresa que tiene, digamos que plantas acá en Chile, Perfecto. en Molina, San Fernando y en Perú, en Icatón. Y lo que produce ahí es frutas y vegetales, digamos que jugos, pulpa y pasta. Como para procesos industriales. Exacto, de nuevo para B2B, porque estábamos hablando de esta división de ingredientes o industrial, y lo más relevante de ese tema es la parte de la pasta de tomate, que ahí, y todo esto lo exportamos digamos que el 90% de la producción se exporta, y se ha convertido en una parte súper importante también de lo que es Empresas Llanza. Entonces a mí me gusta mencionarlo porque en general, claro, nos siguen asociando azúcar, que por supuesto que sí, es el ADN cuando nace en 1953, la compañía del alero Corfo nace como Llanza, industria azucarera nacional, en el fondo, y eso es algo como muy fuerte y que también tiene que ver con lo que hemos hablado desde el principio, de que es muy inherente a los chilenos. Pero por otro lado está este tema que mira el mundo y donde incorpora estos mismos productos que son naturales, que vienen de la tierra, y donde entra toda la importancia de nuestra reconocimiento, y no digo de nosotros, digo a nivel chileno, como hablábamos antes, de la parte de la trazabilidad, de la calidad de los productos, claro, del profesionalismo, el talento que hay detrás de las personas en todo este tema, que es bien, bien relevante. Y finalmente el tema agrícola, que nosotros trabajamos, tenemos campos propios, pero también con campos con con agricultores, ¿ya? Tanto de tomate como de remolacha. Buenísimo. Sí, buenísimo. Así que ese es el mundo que a veces es más desconocido, finalmente. De Llanza. Oye, me decías que Llanza tiene 75 años, 85. 72. 72 años. Nace en 1953, sí. Que es un montonazo de años. Hartos años. Y que tú ya llevas un buen tiempo liderando la parte de sostenibilidad y marketing. Uh-huh. ¿Qué crees tú que es uno de los ingredientes fundamentales para que una empresa dure tantos años? Sobre todo estando desde adentro. Yo creo que tiene que ver con, primero, visión. O sea, las personas que dirigen la empresa, y eso tiene que ser ya de muchos años, no solamente las personas que, comillas, dirigen hoy la empresa. Tiene que haber visión. Cuando nace en el fondo del alero público, obviamente para generar este crecimiento y desarrollo económico y social en un país que, no nos olvidemos que era un país que obviamente necesitaba mucho impulso desde el punto de vista económico. Absolutamente. Pero también las empresas, para durar, necesitan, por supuesto que la visión, pero ir creciendo, y en nuestro caso fue la diversificación. No digo que todas las empresas se tengan que diversificar, por eso que pensé al responderte, porque es visión, pero también es ir entendiendo los cambios que hay a nivel de la población, del mercado, como se dice en el ámbito más, y ir tomando esas decisiones. Y si tú ves que hay cierto, por ejemplo, que, no sé, el azúcar, que si bajó el consumo, bueno, se fueron, ¿cuáles eran los que estaban ahí también como una propuesta? Los endulzantes. Entonces, claro, nosotros partimos el negocio de los endulzantes, y primero maquilando, después con una planta propia, que también. Perfecto. Entonces, yo creo que lo más importante es esa visión, pero también entender dónde está tu negocio, porque tu negocio está, en nuestro caso, en productos de origen, como te decía, natural. Anclado a la tierra. Pero también hoy en día y en algo que es bien, bien poco conocido, tenemos un producto que se llama Green Dust, que se pone en todos los, que viene de nuestros coproductos. En el fondo, que hoy en día también hay una lógica bien fuerte, que no lo hemos conversado, de que en vez de que tiene que ver con la sostenibilidad, que es, en vez de que algo se convierta en un residuo, claro, por ejemplo, nosotros que remolacha, melaza, lo mismo acá, otras cosas, tú las vas ocupando para otros procesos, y con eso le das vida, o sea, a
a otro sector, no otro sector, pero a otra industria, que en el fondo antes a lo mejor ese producto se estaba perdiendo. Tal cual. Y yo he visto la proliferación en los últimos 5 años de un montón de empresas, no voy a nombrar, pero un montón de empresas que están dedicadas al tema de la revalorización de los residuos, que va mucho más allá de lo que es una ley REPO, sino que es como, ¿sabes qué? Yo esto que nadie lo quiere, lo voy a tomar y lo voy a usar. Entonces, en ese sentido, algo que nosotros hemos hecho, yo creo que bien también, es ir usando otras cosas para poder, en el fondo, usarlo en distintos ámbitos. Y en eso algo como que no es a lo mejor una diversificación tan evidente en nuestro negocio, se usa hoy en día para suelos que tienen mucho polvo y que en el fondo con este producto deja de como generar. Sí, se llama Green Dust y se está usando en la minería. Yeah. Yo diría que es una innovación porque eso significa, y tiene que ver con productos que en el fondo eran nuestros. O sea, al final uno tiene que ir pensando cuál es tu virtud, o sea, digamos que tu diferenciación, al final, tu ventaja competitiva, por decirlo así de manera súper específica. Y en nuestro caso yo diría que es la marca y es el saber usar muy bien todos los productos, ojalá hasta el final. Y ahí también se une a lo que es la parte de la economía circular y la sostenibilidad, porque cada vez hay más requerimiento de ojalá tú no mandar cosas a vertedero, porque eso obviamente tiene y genera emisiones que finalmente contaminan el planeta. Así que yo te diría que cuando uno entiende eso y va tratando de optimizar los procesos productivos, eficientarlos, mejorarlos, también es una mirada bien importante, no solamente desde la innovación, sino que desde la optimización. Totalmente de acuerdo. Y Vivian, yéndome un poco más en el lado, me encanta escuchar todo lo de Iansa y estoy súper metido, pero también quiero saber un poquito más de ti en el lado de, al final, tú has construido tu carrera como una líder empresarial acá en Chile y líder femenina también, entonces sé que tienes también otras áreas en las que te has desarrollado o las que has participado, si me puedes contar un poco más de ese lado. Mira, hace como 2-3 años me contacta la Nicole Verdugo, que es la presidenta de Women Economic Forum acá en Chile, y me invita a hacerme cargo, obviamente siempre ad honorem de esto voluntario, de lo que es el ala de agroindustria, o sea, farming es más, digamos que más agrícola. Claro. Agritech y agroturismo, ¿ya? Y lo interesante de eso es, lo que se busca es poder visibilizar y darle más fuerza al talento femenino en ese ámbito. Entonces yo acepté gustosa la invitación porque dije, pucha, a lo mejor yo no soy agrónoma, no soy especialista, estoy en el ámbito, pero sí puedo en el fondo aportar desde mi conocimiento, comillas, de mi experiencia en darle más visibilidad a este tema. Entonces ahí se hizo también un tema bien interesante porque ahí uno está en un ecosistema de más personas que lideran distintas áreas, no solamente la persona que lidera el web, sino que hay ámbitos sociales, también de sostenibilidad, de educación. Entonces tú estás en un foro que es mucho más amplio, ¿ya? También hace como, yo te diría que casi 8 años, participo de RedMat, que es la Red de Mujeres en Alta Dirección, que también busca visibilizar y apoyar en el camino y compartir las mejores prácticas con otras mujeres que también han desarrollado como sus carreras en completamente distintos ámbitos. Claro. No sé, de finanzas, no necesariamente todos somos comerciales para nada, ni agrónomas, sino que de distintas carreras y también de nuevo, compartir los desafíos hacia la alta dirección y también en ese caso hacia los directorios, que yo hoy en día sigo siendo ejecutiva, pero se supone que normalmente uno después puede tener ciertas carreras de directorios. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros como mujeres igual tenemos un rol, y ahí lo hablo desde mí, en poder empoderar y apoyar a otras mujeres a que vayan creciendo. Yo tengo una hija, por ejemplo, y quiero que ella tenga también oportunidades que a veces no solamente es que tú vayas logrando cosas, sino que también es abrir las puertas. Y hoy en día las oportunidades que hay para la mujer son mucho más grandes que yo creo que las que existían hace, no sé, X años atrás. O sea, hoy día la mujer puede ser profesional, puede ser madre, puede desarrollarse. Yo creo que ahí, más allá de que todavía hay muchas cosas que mejorar, he estado impulsando y participando de esos ámbitos, incluso siendo mentora, que es algo que me encanta, que también últimamente no lo podía hacer porque estaba con hartas cosas, pero fui en Impulso Chileno, ad honorem, que es de la Fundación Luxich también.
también estuve en Comunidad Mujer, en Red Mat también, y siempre con mujeres más jóvenes que finalmente tú les hablas de... Es como, a ver, no es como un coach, pero es como tú le hablas de tu experiencia de vida. Y yo que trabajé siempre en industrias como masculinas, no como minería, pero finalmente automotriz, eran mucho más hombres. La parte de ingeniería que era Siemens, nunca me voy a olvidar que mi jefe cuando me contrata, que era el gerente general, me dice, oye, tú vas a trabajar con puros ingenieros. ¿Cómo lo vas a hacer? Le digo, bueno, por lo mismo, porque en el fondo yo voy a ser voy a ser el que logre tener ese canal. Exacto, de poder, la conexión. Claro, de poder aterrizar lo que el ingeniero en el fondo necesita y también tiene que ver con tu empoderar también a mujeres, porque a veces yo digo, no sé si uno nace o se hace, honestamente. Yo creo que en gran parte uno nace, pero eso no quita que igual se pueda aprender y a tener también la confianza de que tú puedes seguir en el fondo desarrollando ese tema. Y entonces estaba la parte web, y el otro rol, el otro sombrero que tengo es que hoy en día soy parte de Pacto Global también. Buenísimo. De la Red Chile junto a otras empresas, y ahí lo que hacemos es movilizar la Agenda 2030 y todos los ODS. Y todos los ODS finalmente, y no lo quiero minimizar, pero a mí se me hace fácil en el sentido de que cuando tú trabajas en eso y es algo que te encanta, es mucho más que un trabajo al final. Es algo que te mueve y que tiene que ver con un propósito personal que se une a lo profesional. Y ahí se hace muy fácil, obviamente que no esté ajeno de desafíos, pero cuando tú tienes la oportunidad, y que yo creo que es lo que me pasa a mí, de trabajar en algo que te gusta y que te mueve. Y que lo vives día a día. Y que lo vives día a día. Y obviamente siendo mujer es como natural que uno puede movilizar y generar más oportunidades para otras mujeres también. Tal cual. Entonces, ¿piensas que es muy importante todos estos roles que tienes aparte de la parte? Sí, fíjate. Sí, laboral? Porque encuentro que uno como persona, uno no puede ser solamente definido por el rol de donde tú estás en la empresa, que por supuesto que tampoco es indivisible, pero tampoco te define. Es como, hay otros ámbitos que obviamente son parte de tu vida. Tú también tienes familia, y yo creo que ahí tiene que ver con lo que uno va tomando como los temas más interesantes y lo que uno va haciendo. Tal cual. Y desde la mirada más de personal acerca de que ya llevas algunos años en esta industria, agroindustria, o igual relacionada con los campos, porque también en Llanza tienen campo, ¿cómo ves un poco el futuro de la agricultura o de la agroindustria acá en Chile? ¿Qué es lo que crees que se viene? ¿Por dónde tenemos que irnos? ¿Cuál sería tu mirada a futuro? Sobre todo con que estamos en un momento de tanto cambio, que lo estábamos hablando al principio en el primer bloque, donde el péndulo ahora se fue hacia la derecha y es un poco incierto. No, voy a tomarme eso mismo, porque como te contaba, nosotros también tenemos un podcast que ahora tiene que ver con uno que se llama Historias que Nutre, y otro que ahí hablamos de los temas de sostenibilidad y todos nuestros programas, y otro que estamos también lanzando que se llama Diálogos con el Agro. Y el primero, que todavía no lo lanzamos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Walker, en el fondo, al exministro Walker, hoy en día Antonio Walker, obviamente hoy día como presidente de la SNA, que fue muy generoso también con nosotros de poder conversar. Y me voy a tomar de lo que él dice, que lo ha dicho hace mucho tiempo, desde que era ministro, de que nosotros tenemos que lograr que Chile se convierta en una potencia ecoalimentaria. Y yo creo que lo quiero llevar a un ámbito mucho más amplio que la agricultura, porque yo creo que al final eso significa una serie de cosas. Significa no solamente cómo tú estás logrando un agro más equitativo, justo, con la gente que participa, pensando en que también hay mujeres que se suman y que se van a seguir sumando, que son parte obviamente de la sociedad, sino que también con todo lo que hablábamos antes, de que tiene que ver con que uno no puede pensar solamente la agricultura circunscrita a lo que es Chile, uno tiene que pensarlo a nivel global, porque tú obviamente, como hablábamos antes de nuestra planta Patagonia Fresh, el límite es el mundo, y tú obviamente con todo lo que tenemos hoy, por ejemplo los mismos frutos secos, con el tema de los vinos, las cerezas que hablábamos antes, todo esto está en un ámbito a nivel mundial, y nosotros tenemos que tener la mejor forma de producir para poder en el fondo exportar todos esos productos con la calidad y con la trazabilidad que los consumidores están pidiendo. Entonces, si tú me preguntas cómo lo veo, yo lo veo con tomar todas las acciones y poner todas las formas, porque tampoco yo no estoy desde las políticas públicas, pero me imagino que los mismos ministros que vengan y tienen que poner las bases para que ese tema
nos pueda apalancar en lo que estamos haciendo para seguir hacia la internacionalización y por supuesto que la participación de la gente en el agro con los mismos agricultores y otros. Pero no digo con eso que es toda la responsabilidad del próximo gobierno, como me dijiste que ahora nos fuimos a un péndulo, pero sí entender de que obviamente es un ámbito súper importante dentro de nuestro PIB, por decirlo así, y que en algunas, de hecho, no solamente de la SNA reuniones, sino que también en otras de Chile Alimentos, los gremios, se muestra los números desde el punto de vista de la agricultura, la silvicultura, la parte de los salmones, y se muestra que es cerca de un 13%, no me acuerdo exactamente. Entonces es un montón todo lo que estamos hablando, y eso es uno de las áreas, sectores más importantes que nosotros tenemos a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que seguir pensando en qué es lo que nos diferencia y qué es lo que nos va a permitir seguir convirtiéndonos en esa potencia agroalimentaria. No sé si con eso respondo, porque no lo habíamos conversado. No lo habíamos conversado, pero quería ver un poco tu visión acerca de esa idea de futuro que al final igual nos concierne a todos, de alguna u otra forma. Es que a mí me gusta esa visión de agroalimentaria porque al final no puede uno verlo solo como agro, tiene que verlo como alimentos y qué es lo que hoy en día la gente está consumiendo, por supuesto que a nivel local, pero también a nivel mundial, porque tú estás inserto en ese mundo que te va a permitir también, tiene que ser económicamente viable. O sea, por supuesto que producido, ya hablamos de que de una manera responsable y con las personas, las mismas que trabajan y con las comunidades y los territorios, pero también tiene que ser económicamente viable, y nosotros estamos en un ámbito internacional que necesitamos ser competitivos. Entonces yo veo que si hoy en día, por ejemplo, viendo el tema de la cereza, ¿por qué estamos en ese mundo? Porque tenemos, me imagino que un producto de calidad, sin ser experta, pero un producto de calidad que cumple con todos los estándares, las certificaciones y con todo lo que se requiere hacia afuera. Lo mismo con los frutos secos y con todo lo que uno pueda producir. Tal cual. Seguimos en conversación con Vivian Budinich, gerente corporativa de marketing y sostenibilidad de empresas Llanza, y me van quedando un par de preguntitas ya como para llegar al final de esta muy entretenida conversación, que a mí me tiene metidísimo. Yo seguiría conversando un par de horas más. Y quiero irme más por el lado de ¿qué piensas tú que ha sido fundamental en tu vida para llegar donde estás? Y te estoy hablando desde gente que conociste, de caminos que tomaste o miradas. Yo te diría que mi seguiste. mamá, y te voy a decir por qué. No porque mi papá no sea importante, es muy importante, pero mi mamá, porque ella siempre trabajó. Y claro, veía el dolor de que a veces a amigas las iban a buscar al colegio y yo decía, ¡ay, qué rico haberme ido como con mi mamá a la casa! Pero también, visto desde el otro lado, como mi mamá trabajaba en una multinacional y viajaba mucho, en la época en que en el fondo no había celular como ahora, y le tocaba viajar, no sé, por Turquía, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces yo siempre la admiré mucho y dije, oye, qué entretenido esto de tener tu historia, de tener tu vida y de poder en el fondo aportar finalmente. Exacto. Entonces yo te diría que eso para mí me marcó porque yo siempre quise ser independiente y tener como algo que en lo que yo trabajara y no, comillas, estar solamente, por decir una forma, a mi casa o sin obviamente mirar eso, eso en menos, ya, claro, pero no, obviamente. Pero como para mí ella fue mi referente, tuvimos la suerte de que mi abuelita también vivía con nosotros, entonces aparte de tener nana que ayudaba en la casa, mi abuelita en cierta forma tenía ese rol, ¿ya? Y por otro lado, siempre fui súper curiosa, siempre me gustó. Por mí de repente estoy en reuniones, y te pongo un ejemplo así súper hipotético, estoy en reuniones donde se ponen a hablar de temas de contrato y digo, pucha, qué ganas de haber estudiado como leyes para entender más, porque empiezan, y el recurso amparo y esta cosa, y tú decís, chuta, ¿ya qué era eso? Entonces me pongo como a googlear, que hoy en día menos mal que uno a la mano tiene el tema. Es más fácil, claro. Y por otro lado, también en la parte de agronomía, trabajando con muchos agrónomos, cuando hablan de la tierra, entonces me gusta aprender, soy abierta a aprender, tengo esa mentalidad de, como se le llama, una vez escuchaba una gringa que yo no sabía que tenía como un que es el growth mindset, que si tú piensas que tú o sea, como que ya aprendiste y ya está, o tú realmente puedes seguir aprendiendo. Exacto. Y yo creo que hoy en día, ya incluso algo que no hemos tocado, pero que me parece, con la inteligencia artificial, yo creo que si uno no tiene esa mentalidad de usar la tecnología o de siempre estar tratando de aprender,
está frito porque vas a quedar obsoleto. Finalmente, entonces yo creo que es eso, que es la curiosidad también. Siempre me interesaron muchos temas, la psicología, ya hablamos de mi historia, entonces como... y no tener miedo a aprender algo nuevo o a estudiar algo o meterte en algo nuevo, da lo mismo la edad. O sea, yo creo que tenía una abuelita por el otro lado que también viajó mucho, tuvo la suerte de ser vicecampeona mundial de ajedrez, no la suerte, en realidad ella fue muy exitosa en la época en que las mujeres no viajaban y ahí sí que tenían que estar en la casa. Claro. Y me vaya a creer que a los 80 años ella me decía, Vivita, me decía, quiero estudiar inglés. Y yo decía, me pensaba para mí dentro, decía, tiene 80 años. Entonces, ese ejemplo yo creo que te muestra el que uno no tiene que, nunca hay un límite como para dejar de aprender, de estudiar. Entonces yo te diría que eso es lo que me permitió llegar acá, ser curiosa, tener ganas de aprender, hacer las cosas bien. Y también me considero una persona sociable, entonces me gusta conocer gente nueva, aprender de distintos ámbitos. ¿Y algún consejo para la gente que te está escuchando si quiere seguir un camino similar al tuyo? Sí, algo? Yo creo que primero preguntarse qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te encanta. Segundo, que obviamente también hay que hacer un match entre lo que tú eres bueno, porque yo puedo decir, pucha, me encanta, no sé, pues me encantaría estudiar física y en realidad claro. A lo mejor soy malo, o a lo mejor, como decís tú, pintar y en realidad no soy bueno para dibujar ni para pintar. Entonces como que tiene que haber cierta coherencia, yo creo que entre las dos cosas, pero para mí lo más importante es no perder ese como capacidad de estudiar y de asombro, porque si no, y de curiosidad, de si no sabes algo, investiga. Hoy en día está todo a la mano. O sea, yo cuando salí de la universidad ni siquiera existía internet todavía. Y ahí se me cae el carnet increíble, pero no importa, porque hoy en día tú tenés todo en el teléfono y podés buscarlo. Entonces, exacto. Si tú no quieres saber algo, es porque no quieres buscarlo. Justamente. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, es buscarlo, desarrollar esa parte, creo yo. Vivian, te agradezco mucho tu tiempo, tu buena onda. Ha estado muy entretenida. Muy entretenida la conversa. Como te decía, yo seguiría conversando contigo un rato largo, pero llegamos al final, así que te agradezco mucho y nos estamos viendo por ahí. Muchas gracias a ti por la invitación a Diario Agrícola y que espero que les vaya súper bien visibilizando distintos temas y obviamente desde un ámbito diferente de distintas personas que también están ligadas a la agroindustria. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.